Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a determinar la potencia necesaria para el accionamiento de un agitador industrial. Luego seleccionaremos el motorreductor adecuado. Se pide determinar el tipo de motorreductor adecuado para un agitador que debe lograr una mezcla homogénea de agua y soda cáustica. El objetivo es mantener estable el pH de los lodos en el proceso de tratamiento de residuos industriales líquidos. Y los datos son los siguientes. Fluido que se debe agitar, solución de soda cáustica, es decir, hidróxido de sodio y agua. Densidad del fluido, 1100 kg por metros cúbicos. Viscosidad máxima, 0,001 kg por metro sobre segundos. El equipo agitador debe girar a 130 revoluciones por minuto. Diámetro del agitador, 0,35 metros. El depósito posee 4 placas deflectoras para evitar flujos turbulentos alrededor del eje y reducir de esta manera los esfuerzos que actúen sobre el mismo. Para este tipo de operación se deberá utilizar un impulsor del tipo turbina de 6 palas planas. El equipo debe funcionar 8 horas diarias con 4 arranques por hora. Y las condiciones ambientales son de temperatura normal promedio 20 grados centígrados y altitud sobre el nivel del mar menor a 1000 metros. Para poder seleccionar el equipo motorreductor se deben seguir los siguientes pasos. Potencia de cálculo es la potencia teórica necesaria para el accionamiento mecánico. Esta potencia la obtenemos en base a los datos brindados por el cliente. Potencia de entrada es la potencia de cálculo determinada anteriormente que deberá ser afectada por el rendimiento del motorreductor, siendo el rendimiento un dato que nos brinda el fabricante. La relación de transmisión la determinamos con la preselección del motor. La velocidad de entrada se la determina con los datos del motor preseleccionado. La velocidad de salida la determinamos con los datos del proyecto. El factor de servicio depende de la máquina accionada, el tipo de motor de accionamiento, horas de funcionamiento y la cantidad de arranques por hora. La potencia de mando es la potencia de entrada afectada por el factor de servicio. Una vez preseleccionado del catálogo el motorreductor, lo debemos verificar de forma tal que la potencia nominal seleccionada del catálogo deberá ser mayor que la potencia de entrada. Para determinar la potencia de cálculo, en primer lugar debemos tener en cuenta el comportamiento del fluido. La presencia o ausencia de turbulencia en un fluido que se agita puede relacionarse con el número de Reynolds. Su expresión para el caso de agitadores es la siguiente. Ρ corresponde a la densidad de la sustancia, N las revoluciones por segundos a la cual debe girar el agitador, D el diámetro de la turbina impulsora y mu la viscosidad de la sustancia. Su valor es adimensional. Para valores menor a 300, estamos en presencia de un período transitorio y luego laminar. En este intervalo la potencia de cálculo se determina con la siguiente expresión. Si prestamos atención, en este período no influye la densidad. KL es una constante para régimen laminar y depende de las características geométricas del impulsor, que se determina mediante tabla. Y para valores mayor a 10.000, estamos en presencia de régimen turbulento. En este período no influye la viscosidad. En este intervalo la potencia de cálculo se determina con la siguiente expresión. Kt también es una constante, depende de las características geométricas del impulsor y se determina mediante tabla. Ahora vamos a basarnos en la expresión del número de Reynolds para determinar la potencia de cálculo. Como el número de Reynolds es adimensional, debemos cancelar las unidades y para ello vamos a convertir las revoluciones por minutos a revoluciones por segundos, de forma tal que a las 130 revoluciones por minutos lo dividimos por 60 segundos que equivalen a un minuto, dándonos como resultado 2,16 revoluciones por segundos. Reemplazamos los datos en la fórmula, cancelamos las unidades y realizamos el cálculo.
Como el número de Reynolds es mayor a 10.000, en este intervalo el flujo es turbulento. Por lo tanto, la potencia puede estimarse por medio de la siguiente ecuación, donde no influye la viscosidad. Dicha fórmula se utiliza para un régimen turbulento y depósito con placas deflectoras. Si bien para calcular la potencia del agitador existen varias formas, en este caso utilizo la que relaciona la constante Kt para régimen turbulento. Ahora bien, tenemos todos los datos, solo nos falta determinar el valor de la constante según el tipo de impulsor. Con lo cual utilizamos la siguiente tabla, ingresamos con el tipo de impulsor correspondiente a la turbina de 6 palas planas y tomamos la lectura en la columna correspondiente a la constante para régimen turbulento, es decir, Kt, dándonos como resultado 6,3. Reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. Al cancelar las unidades, nos tiene que dar en newton metros sobre segundos, siendo newton metro el equivalente a la unidad de energía, es decir, el joule, y joule sobre unidad de tiempo es watt. Para convertirlos a caballos de fuerza, lo dividimos por 746 watts, que equivalen a un HP. Por lo tanto, la potencia de cálculo corresponde a 0,49 HP. Para la preselección de las características del motor reductor, debemos determinar la potencia de entrada. La potencia de entrada es la potencia teórica afectada por el rendimiento del reductor. Como el rendimiento depende del diseño y construcción modular de la caja de engrane, es el dato que nos brinda el fabricante. En este caso vamos a utilizar el catálogo del fabricante Lentax y nos indica un rendimiento del 98,5%. Convertimos el rendimiento expresado en su valor porcentual a unidades, con lo cual dividimos los 98,5% por 100% y reemplazamos los datos en la fórmula. De forma tal que la potencia de entrada corresponde a 0,497 HP, el equivalente a 0,37 kW. Debemos tener en cuenta este dato para ingresar en el catálogo y obtener las características del motor. La velocidad de salida del equipo en este caso es el dato del proyecto y su valor debe ser 130 revoluciones por minuto. De la página 21 del catálogo, con la potencia de entrada calculada anteriormente, preseleccionaremos el motor del reductor. El valor de la potencia de entrada que habíamos calculado era de 0,497 HP. Nosotros vamos a tomar el valor próximo superior, que es el valor comercial, y corresponde a 0,5 caballos. Podemos ver que para dicha potencia de 0,5 caballos, la velocidad del motor corresponde a 1405 revoluciones por minuto. Ahora bien, esta es la velocidad disponible en el eje del motor, y como el eje estará acoplado a la caja reductora, podemos deducir que la velocidad de entrada del reductor será de 1405 revoluciones por minuto. Tenemos la velocidad de entrada y de salida del reductor, por lo tanto podemos determinar la relación de transmisión mediante la siguiente fórmula. Reemplazamos los datos, cancelamos las unidades y realizamos el cálculo. Con lo cual tendremos una reducción de 10,8. Conocemos el motor pero no sabemos el modelo de la caja reductora, por lo tanto el modelo de la caja reductora lo determinamos con el dato de la relación de transmisión. Tenemos el modelo preseleccionado, F00T2 0,5, siendo la velocidad a la salida del motor reductor 130 revoluciones por minuto. 0,5 nos indica los caballos de fuerza. Ahora debemos determinar el factor de servicio para afectarlo a la potencia de entrada calculada anteriormente. Por lo general se determina mediante la siguiente gráfica,
con lo cual deberíamos ingresar con las horas diarias de trabajo, el tipo de carga y la cantidad de arranques por hora del equipo. El fabricante nos facilitó la tabla con los factores de servicios correspondiente a las aplicaciones más frecuentes, ingresando por la columna de horas de servicio y por el tipo de máquina que debemos accionar. Como debemos accionar un agitador de baja densidad, el factor de servicio corresponde a 1,15. Ahora determinaremos la potencia de mando y la vamos a verificar, siendo la potencia de mando la potencia de entrada afectada por el factor de servicio. Reemplazamos los datos calculados anteriormente, realizamos el cálculo, por lo tanto la potencia de mando corresponde a 0,57 HP. Ahora debemos seleccionar el modelo por medio del catálogo brindado por el fabricante. De la página 23 debemos ingresar con la potencia de mando y tomamos el valor comercial próximo superior que corresponde a 0,75 HP y buscamos en la columna de relación de transmisión 10,8. Tomamos 10,84, es el que mejor se ajusta. Cruzando estos dos últimos datos, potencia y relación de transmisión, podemos obtener el modelo final del motorreductor, con lo cual el modelo es el siguiente: F00T2 075. Podemos ver que la potencia cambió debido a que la misma fue afectada por el factor de servicio. Ahora debemos verificar la potencia. Para su verificación se debe tener en cuenta que la potencia de mando debe ser mayor a la potencia de entrada. Como la potencia de mando es mayor a la potencia de entrada, esto significa que verifica. Por lo tanto, este último modelo que seleccionamos es el correcto. Este último modelo presenta una pequeña variación con respecto al anterior en la velocidad a la salida y su valor es de 131 revoluciones por minuto y se debe a que también cambió la velocidad de entrada y corresponde a 1420 revoluciones por minuto. De la página 49 correspondiente a la serie F00T se obtiene el diámetro del eje macizo para el acoplamiento mecánico, presentando un diámetro en el eje de salida de 1 pulgada. Por último debemos seleccionar la posición del equipo, con lo cual ingresamos a la página 63 y seleccionamos la posición V1. Corresponde a un motorreductor con brida en posición vertical. Por lo tanto, la solución técnica es la siguiente: F00T2 075-131 V1, donde F00T2 indica el modelo de la caja reductora, 0,75 los caballos de fuerza, 131 la velocidad de salida en revoluciones por minuto y V1 el tipo de montaje. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.